Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa, iniciando este semestre con las clases de farmacología para tercer semestre de la carrera de técnico en enfermería. Pues esta es la primera clase que vamos a tener, en la cual nos vamos a dedicar a ver los conceptos básicos que vamos a estar manejando a lo largo de toda la asignatura. Sí, la farmacología viene a ser bastante importante que la entiendan como enfermeros, porque pues son los que van a manejar tanto las dosis como los medicamentos que sean indicados por los médicos en sus respectivos servicios. Pues para empezar, lo que vamos a estudiar o el foco de estudio de la farmacología pues son los fármacos, ¿sí? O en su caso podemos denominarlos con un sinónimo llamado droga, o sea, podría ser fármacos o drogas. Estos se van a definir como agentes o sustancias químicas que tienen alguna actividad, más adelante definiremos qué tipo de actividad, sobre los seres vivos, ¿sí? Pueden tener diferentes tipos de actividades para diferentes mecanismos, controlar diferentes tipos de situaciones dependiendo de la sustancia que estemos utilizando. También se puede definir como toda sustancia que pudiera utilizarse para la curación, mitigación o prevención de enfermedades o síntomas. ¿Sí? Tres cosas ahí: prevenir, curar o mitigar. Mitigar querría decir que estamos tratando de limitar el daño o limitar los síntomas que provoca una enfermedad. ¿Sí? No quiere decir que vayamos a completamente controlar esa enfermedad. Curación, pues obviamente que el paciente va a presentar una remisión total de la enfermedad que padece. Y pues la prevención, alguna sustancia farmacológica, algún medicamento, droga o fármaco que pues nos ayude a evitar que se presente alguna situación patológica en el paciente. Ejemplos de estos tres: por ejemplo, en el caso de las lumbalgias provocadas por por hernias discales en la columna lumbar, pues podemos ver los analgésicos sirven para mitigar el dolor. En el caso de esta patología, pues solamente controlan y mitigan el dolor, no lo quitan al 100% porque la causa del dolor es mecánica. Entonces esa causa del dolor tendría que quitarse de forma quirúrgica. Curación, como cuando utilizamos un antibiótico para alguna infección, por ejemplo, una faringoamigdalitis purulenta. En esta usamos antibiótico, controlamos la infección y el paciente alcanza una curación total. O sea, logramos resolver su problema con un fármaco. Y prevención, por último, pues podríamos pensar en el uso tal vez de suplementos vitamínicos, de hierro, por ejemplo, para evitar que el paciente vaya a llegar a tener una anemia. En el caso de los desparasitantes orales, que se utilizan como métodos preventivos, ¿sí? De forma anual o bianual. Ahora bien, como tal, si los fármacos son el centro de estudio de la farmacología, entonces, ¿qué es la farmacología? Pues la farmacología es el estudio de los fármacos, así de simple, así de, si pueden decir tonto, les puede sonar, pero esa sería la definición de nuestra asignatura: el estudio de los fármacos, medicamentos, drogas, ¿sí? Podemos usar esas tres palabras como intercambiables, ¿sí? Ahora bien, toda esta clase se va a tratar de estar viendo definiciones, ¿sí? Términos que vamos a usar hasta el cansancio, hasta el hartazgo a lo largo de las próximas clases, y que pues obviamente tienen que manejarlos para no tener que estarlos repitiendo una y otra vez. Esta farmacología o que vamos a manejar se va a dividir en diferentes ramas según donde se especialice en su área de estudio. Entonces tenemos, por ejemplo, la farmacodinamia. La farmacodinamia es una rama de la farmacología que se va a encargar del estudio de la acción que tienen las drogas sobre el organismo. ¿Sí? Acción que tienen las drogas sobre el organismo. ¿Sí? Farmacodinamia. Fármaco, pues de fármaco de droga, dinamia de dinámica. ¿Sí? Luego tenemos a la farmacocinética. La farmacocinética va a estudiar qué es lo que le pasa al fármaco en el organismo. Entonces, uno, la farmacodinamia, por ejemplo, si tomamos de ejemplo el paracetamol, un analgésico común, de uso corriente, que no requiere receta médica, de leve a moderada y pues que nos sirve para controlar dolor de leve a moderada intensidad.
su farmacodinámica, ¿qué le hace al organismo? Pues controla el dolor. Obviamente no es tan sencillo. Más adelante veremos cuál es la forma en la que funciona, qué le hace a nuestro organismo. Pero, por ejemplo, si tienen dolor de cabeza, se toman un paracetamol y se controla el dolor de cabeza. Eso correspondería a la farmacodinamia. En cambio, la farmacocinética se encarga de saber qué es lo que nuestro organismo le hace a esa droga. Entonces, tú te tomas el paracetamol pues pasa por el sistema digestivo, se absorbe, va a la sangre, llega al lugar a donde tiene que hacer su actividad, posteriormente va al hígado, se procesa y se elimina. Entonces, todo ese proceso por el cual pasa el medicamento en nuestro cuerpo es parte de la farmacocinética. Entonces, farmacodinamia son los efectos del fármaco sobre el cuerpo. Farmacocinética, los efectos del cuerpo sobre el fármaco. Podemos verlo de esa forma para que sea más fácil para ustedes recordar qué es lo que hace. Esta farmacocinética a su vez la podemos dividir en varios mecanismos o procesos especiales que va a sufrir el medicamento. Estos son la absorción, o sea, cómo nuestro organismo va a absorber ese medicamento para que llegue a la sangre. Es importante que sepan que pues, todo medicamento que vayamos a ocupar, excepto si acaso algunos como los tópicos, van a distribuirse a través de la sangre para poder llegar de forma sistémica al organismo. Hay algunas excepciones en todo este asunto de la farmacología, pero las iremos viendo más adelante. Luego, primero, cómo se absorbe para llegar a la sangre, luego, cómo se va a distribuir en los tejidos, pues como a través de la sangre, pero yo sé que en este momento suena un poco simple, pero es realmente un poquito más complicado y va a requerir una explicación mucho más a fondo. Ya que se absorbió, ya que se distribuyó, ahora el metabolismo. ¿Cómo se va a degradar en nuestro organismo? ¿Qué le va a hacer nuestro organismo a ese medicamento? ¿Lo va a convertir en otra sustancia? ¿Lo va a inactivar? ¿Qué va a pasar con la interacción entre nuestro organismo y ese medicamento? Y por último, la excreción. ¿Cómo lo sacamos? O sea, toda sustancia que entra en nuestro organismo tiene que salir de alguna manera, ¿sí? En caso contrario, que no saliera, pues va a provocar problemas, ¿sí? Entonces, ahora sí que de forma coloquial podríamos decir que todo lo que entra tiene que salir. Luego tenemos a otro apartado, otra rama más de la farmacología, que es la farmacotecnia. La farmacotecnia básicamente son todos los procesos de preparación de las drogas o de las sustancias farmacológicas que utilizamos para aplicárselas a los pacientes, ¿sí? Esta farmacotecnia va desde la elaboración del medicamento hasta, por ejemplo, si tenemos que mezclar, por ejemplo, una suspensión para paciente pediátrico, que casi siempre vienen separadas. Viene un polvo y se tiene que complementar o restituir con agua. Son dos sustancias que tienen que mezclarse. Entonces, ese proceso va dentro de la farmacotecnia. O, por ejemplo, si en algún lado preparas, en algún laboratorio farmacéutico, preparan algún medicamento en una cápsula especial para que se absorba más rápido o para que dure más tiempo su efecto, todo eso es parte de la farmacotecnia. Y por último, la terapéutica, que es la rama de la farmacología que se va a encargar de hacer el estudio de los medicamentos que aplicamos u otros medios aparte que puedan tener relación con la farmacología para tratar enfermedades. Es en esta parte donde pues vamos a ver algunos conceptos como la posología, las dosis y algunas cosas que se llaman umbrales, o sea, a qué niveles del medicamento en la sangre va a tener ciertos efectos. Ahora bien, el siguiente concepto en la lista, recuerden, ya llevamos varios conceptos, ya llevamos fármaco, farmacología, farmacocinética, farmacodinamia, farmacotecnia y terapéutica. ¿Sí? Están fáciles de recordar, hasta se pueden, fíjense cómo todos empiezan con farma algo, entonces tienen que tratar de recordar todos los conceptos para que sea más fácil los temas siguientes. Ahora, en cuanto en el último apartado que vimos, la terapéutica, ahí es muy importante este concepto, que es la dosis. ¿Qué es la dosis? Pues tenemos la idea de que es la cantidad de medicamento que se administra, ¿sí? Se debe administrar, en este caso, a una persona, a un ser vivo, para producir el efecto deseado, ¿sí? Por el momento hay que recordar esa así como tal, así de sencillo, porque hay otros tipos de dosis. Hay dosis terapéuticas, dosis ineficaces, o sea, se le pone otro apellido a la palabra dosis y significa otra cosa completamente diferente, ¿sí? Esta dosis, forma básica,
Pues va a estar determinada por el peso de nuestro paciente, la edad de nuestro paciente, las características del medicamento, más adelante las iremos viendo. También va a ir relacionado si está tomando otros medicamentos, ¿sí? Y si estos tienen una reacción negativa o positiva al administrarse con el medicamento que estamos iniciando a administrar, ¿sí? También si el paciente tiene alguna otra enfermedad que contraindica el uso de algún medicamento. Contraindicación es otro concepto que vamos a ver más adelante. Tipos de dosis: tenemos la dosis terapéutica, ¿sí? Que pues es la dosis que da el efecto que estamos buscando, ¿sí? Sería lo que más se acerca a la definición que acabamos de ver, ¿sí? Entonces una dosis terapéutica es una cantidad de droga o de fármaco que se administra a un ser vivo para tener el efecto deseado. Vamos a cambiar eso de ser vivo por a una persona o a un paciente. Dosis mínima es la cantidad mínima de medicamento que podemos administrar a un paciente para empezar a ver sus efectos positivos, ¿sí? O sea, es lo menos que podemos hacer. Por ejemplo, el paracetamol, a lo mejor con una dosis de 500 miligramos, la tenemos como una dosis óptima en la cual al paciente ya se le quita el dolor, ¿no? Pero si damos 250 miligramos, podríamos empezar a ver cómo inicia a disminuir el dolor, ¿sí? Es diferente una de otra, ¿sí? Ahora, siguiente dosis, la dosis máxima. Esa sería la cantidad de fármaco, droga o medicamento que podemos administrar a un paciente antes de que empiece a haber efectos de toxicidad. O sea, que si nosotros nos pasamos de esa cantidad, entonces tenemos efectos tóxicos. Ya estamos haciéndole daño a nuestro paciente. Y pues la dosis tóxica es una dosis en la cual ya pasamos la dosis máxima, ya pasamos el umbral terapéutico por mucho, llegamos ya al umbral tóxico, entonces ya le estamos provocando efectos negativos, deleterios a nuestro paciente, ¿sí? Es una dosis, a veces depende del medicamento, puede ser una dosis muy baja, puede ser una dosis muy alta, ¿sí? Depende de qué sustancia estemos utilizando. Hay algunos medicamentos que son difíciles de utilizar porque resulta que su dosis terapéutica y su dosis tóxica son casi iguales o separadas por una pequeña cantidad, y se nos complica más, por ejemplo, si el paciente tiene alterado alguno de los mecanismos que vimos en la farmacocinética, en la farmacodinámica, como por ejemplo si tiene alguna alteración que afecte la excreción del medicamento, ¿sí? Eso cambia completamente cómo el fármaco se comporta y nos va a cambiar estas dosis. Por ejemplo, si un paciente tiene insuficiencia renal, ¿sí?, y yo le doy la dosis normal, o sea, no están funcionando sus riñones, la dosis va a funcionar como si le hubiéramos dado una dosis mucho mayor de medicamento. Entonces, un medicamento que en una persona normal, sin problemas en el riñón, podría estar en su dosis terapéutica funcional, o sea, bueno, cerca de su dosis mínima, en un paciente con insuficiencia renal, tal vez estemos dándole una dosis que ya es tóxica, que ya lo estamos dañando a nuestro paciente. Y por último tenemos la dosis letal. Es una cantidad de medicamento tal que sus efectos tóxicos son suficientes para provocar la muerte de nuestro paciente. Su nombre lo dice, dosis letal, ¿sí? O sea, un paciente toma esa cantidad de medicamentos y provoca un fallo general en el sistema, lo cual provoca pues la muerte del paciente. Y pues seguimos, tenemos muchos más conceptos. Tenemos ahora, por ejemplo, el concepto de efecto. O sea, los fármacos, cuando los administramos a un paciente, van a tener efectos. ¿Qué es un efecto? Es la manifestación de la acción farmacológica, o sea, la manifestación o lo que sucede cuando aplicamos un fármaco, o sea, la respuesta que nuestro organismo está teniendo al medicamento. Por ejemplo, nos regresamos al paracetamol. El paracetamol se administra, por decir, vía oral. Vamos a ver que su efecto es la analgesia, o sea, hace que el efecto que tiene el organismo es disminuir la sensación de dolor. Ese sería su efecto. Otro ejemplo, la metoclopramida. La metoclopramida es un procinético, más adelante vamos a ver eso. Como procinético, su efecto es que incrementa la peristalsis. La peristalsis es el movimiento natural de los intestinos. Son rítmicos y tienden a suceder entre 3 y 4 movimientos por minuto en el intestino. Entonces la metoclopramida va a incrementar ese movimiento, va a incrementar el vaciamiento del estómago, va a hacer varias funciones que tienen que ver con la movilidad del intestino. Entonces ese sería el efecto. Paracetamol, efecto analgésico. Metoclopramida, efecto procinético.
¿sí? Por decir otra cosa, diazepam, efecto relajante. Propofol, efecto sedante, ¿sí? O sea, los efectos son las manifestaciones que tiene nuestro organismo al aplicarle cierto medicamento, ¿sí? De esta definición de efecto sacamos la acción. ¿Qué es acción ahora en cuanto a la farmacología? Esta acción, o se define la acción como la modificación que produce una droga en las funciones del organismo, ¿sí? Que pueden incrementar o disminuir estas funciones del organismo. Como por ejemplo, acabamos de mencionar a la metoclopramida, ¿sí? Como procinético, o sea que va a incrementar la peristalsis, el movimiento del intestino, procinético, o sea, a favor del movimiento, ¿sí? Por ejemplo, también mencioné el propofol como un sedante, entonces va a disminuir, ¿qué va a disminuir? Las funciones cognitivas de nuestro paciente, ¿sí? Entonces el efecto va a estar relacionado con la acción de los fármacos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Sé que suena un poco confuso, pero relean, escuchen de nuevo otra vez este video varias veces hasta que entiendan. Son conceptos muy básicos y son fáciles de aprenderse. A modo de tarea en este momento, pues les voy a encargar que lean o busquen libros de farmacología. Búsquenlos en línea. No requerimos que tengan libros. El libro básico de farmacología puede ser el libro de farmacología clínica de Katzung. Tiene algunos vocabularios bastante complejos. Entonces yo les voy a pedir que busquen en internet, bajen otros libros de farmacología. Busquen libros que crean que ustedes vean que pueden entenderlos fácilmente. Pueden buscar un libro de farmacología para enfermería que viene mucho más digerido, más fácil de entender. Entonces les voy a encargar a modo de tarea que en los comentarios de este video me pongan un título de un libro de farmacología que ustedes piensen que pueden entender fácilmente, ¿sí? Voy a leer sus comentarios, vamos a ver cuántas personas se dieron cuenta de que acabo de encargar esto. Ahora, en la diapositiva anterior vimos lo que era la acción. O sea, ¿qué hace ese medicamento en el organismo? ¿Cómo va a ser respuesta a la alta o a la baja? Hay varios tipos de acción farmacológica. ¿Cuántos tipos? Pues vimos 2 tipos de acción farmacológica, acabamos de verlos. Uno, la estimulación, y otro, la depresión o inhibición. O sea, sube o baja, ¿sí? Incrementa o disminuye. Entonces, la estimulación, por ejemplo, va a ser el aumento de la función de las células de un órgano o de un sistema del organismo, ¿sí? Se va a incrementar. Por ejemplo, la cafeína tiene un efecto de estimulación, ¿sí? Va a estimular diferentes regiones o células o aparatos y sistemas en el organismo, ¿sí? La cafeína pues la encontramos en el té o en el café, o se puede también consumir en forma de tabletas para provocar una estimulación del sistema nervioso central y pues de forma coloquial pues quitar por ejemplo el sueño, ¿sí? Incrementar o mejorar los periodos de vigilia. Luego tenemos por otro lado el efecto contrario, la acción contraria a la estimulación, que es la depresión o inhibición, que es la disminución de la función de las células de un órgano o sistema del organismo. Si se fijan, es lo contrario al anterior. Entonces, dentro de los efectos de los medicamentos encontramos 2 tipos de acciones, que son la estimulación y la depresión. Así de simple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la depresión, pues podemos ver los sedantes que, como les dije, disminuyen la actividad cerebral, nos relajan a nuestro paciente, ¿sí? Y más adelante vamos a ir viendo más ejemplos de este tipo de sustancias. Esas son las 2 formas, entre comillas, básicas que encontramos de acciones farmacológicas. Hay algunas más. Entonces, por ejemplo, tenemos la irritación. Por ejemplo, en este caso de irritación tenemos los laxantes. Sí, bueno, lo vamos a ver más adelante. Una irritación va a ser una estimulación violenta que va a producir lesión, que puede provocarnos alteraciones de la nutrición, crecimiento y morfología de las células. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí sí tenemos los laxantes que van a provocar una especie de irritación o incremento brusco de la peristalsis. Algunos de ellos, por ejemplo, la lactulosa, que la aplicamos de forma local a través de enemas y produce una reacción un poco exagerada de evacuación en nuestros pacientes, que se utiliza, por ejemplo, para preparar un colon para una colonoscopía, ¿sí? Hay algunos otros casos de irritaciones, como por ejemplo cuando se utiliza el agua oxigenada en las curaciones. El agua oxigenada es una especie de fármaco, por así decirlo,
¿sí? Una sustancia química que va a afectarnos al organismo, provocando desinfección en las heridas, pero a su vez va a generar una reacción exotérmica que irrita a la herida, y esa irritación genera una reacción de degranulación que a su vez nos va a incrementar o a facilitar la cicatrización. Va a generar estímulos que hacen que el organismo trate de cicatrizar más rápidamente esa herida. Ahí se vemos las alteraciones en el crecimiento de las células. Se van a hacer más rápido ese crecimiento de las células. También tenemos la acción de reemplazo, ¿sí? Como por ejemplo, ahí tenemos los medicamentos que se utilizan en el hipotiroidismo, que son, por así decirlo, hormonas tiroideas sintéticas. Es un fármaco que va a suplir la acción de las hormonas tiroideas que nuestro paciente no tiene. ¿Sí? Entonces estamos ahí teniendo un ejemplo de una acción o efecto de reemplazo. Así como definición, pues dice sustitución de una secreción que falta en el organismo por una hormona correspondiente. También lo podemos hacer, por ejemplo, en personas que sufrieron una oforectomía bilateral, ¿sí? Que no tienen ovarios, entonces no tienen secreciones de estrógenos normales, pues se puede suplementar los estrógenos. O por ejemplo, en personas que ya entraron en la menopausia y ya están teniendo un cuadro muy florido, así muy llamativo de bochornos y cambios en el estado de ánimo, se puede suplementar con estrógenos, que ya no hay, entonces pues se pueden dar esos estrógenos y se disminuye un poco ahí el efecto de la menopausia. Y luego tenemos la acción antiinfecciosa, que eso pues es fácil de entender qué es el efecto que vamos a encontrar en ciertas drogas o sustancias que son capaces de atenuar o disminuir o incluso eliminar microorganismos que producen infecciones. O sea, los antibióticos como la ampicilina, la ceftriaxona, la lincomicina, todos estos antibióticos van dentro de el efecto con una acción antiinfecciosa. Ahora, en cuanto a los medicamentos, pues tenemos que ver las presentaciones. Las presentaciones, o sea, en qué forma estamos nosotros presentándole a nuestro paciente un fármaco. Esa presentación pues va a depender de ella también la vía de la administración, que vamos a ver un poco más adelante. Los fármacos los podemos encontrar en diferentes presentaciones, en forma de líquidos, como son las suspensiones, los jarabes, los elixires y cosas por el estilo. Tienen una diferencia cada uno, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Sólidos, por ejemplo, ahí estamos encontrando las tabletas, ¿sí? O medicamentos que vengan en polvo, ¿sí? Semisólidos, como por ejemplo los ungüentos, los geles, las pomadas, las cremas, son de una consistencia gelatinosa, ¿sí? No completamente sólida, y los gaseosos, ¿sí? Como por ejemplo en anestesiología se utiliza el sevoflurano, que es un tipo de anestésico para sistémico general que se inhala, ¿sí? Y por último pues tenemos los placebos, que se utilizan en el caso de, por ejemplo, estudios farmacológicos de función. Un placebo es un medicamento, por así decirlo, que no tiene acción farmacológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando es un estudio para ver si un medicamento funciona o no, se hacen dos grupos de control, dos grupos de pacientes. A unos les vas a dar el medicamento, por decir un analgésico, y a otros les vas a dar un placebo, ¿sí? El placebo para los otros es para ver exactamente qué pasa pues, si no le das el medicamento. Entonces comparas la acción de no darle el medicamento con la acción que genera el medicamento que estás probando. Pero eso pues lo podemos ver más adelante en un video aparte que nos hable de cómo se estudia la eficacia de los medicamentos. Dentro de las presentaciones también vimos que había líquidos en el primer apartado. Estos líquidos a su vez pues los vamos a clasificar en diferentes tipos de líquidos, no todos son iguales. Entonces tenemos primeramente las soluciones. Es un preparado líquido, literalmente, o sea, consistencia un poquito a lo mejor más densa que el agua tal vez. Se obtiene por la disolución de sustancias químicas en agua y se utilizan para uso interno y uso externo. Entonces, que vamos a tomar por decir, por ejemplo, una ampolleta de ketorolaco. El ketorolaco es un analgésico. Viene en presentación de 30 miligramos en ampolletas de 2 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, está en presentación de solución. Una solución, aquí lo menciona la definición disolución. Una disolución tiene dos partes, un soluto y un solvente, como lo vimos en fisiología, ¿sí? Entonces, en este caso el solvente pues va a ser agua, puede ser solución salina a lo mejor, agua destilada,
Y el soluto va a ser los 30 miligramos de ketorolaco que estaba diciendo. Entonces tenemos 30 miligramos de ketorolaco disueltos en 2 mililitros de solución. ¿Sí? Eso es una disolución en una ampolleta. ¿Sí? Otros tipos de soluciones que podemos encontrar. Tenemos las lociones, ¿sí? Que son para uso tópicos, así que se van a colocar directamente sobre el área donde tengamos la patología. Por decir, tenemos una solución como sería el microdacin, que es una solución antiséptica que se utiliza para limpiar heridas, ¿sí? Los colirios son sustancias que, por ejemplo, se utilizan mucho en oftalmología, como las gotas oftálmicas u óticas, que se utilizan para aplicar medicamentos directamente en el ojo o en el oído. En inhalaciones o nebulizaciones, como por ejemplo en las ampolletas de salbutamol, ¿sí? Que se diluyen en un poquito más de agua y se aplican a través de un aparato llamado nebulizador, que lo que hace es convertir en una especie de neblina, que el paciente inhala, que el paciente respira, y así provocamos efecto local en el árbol bronquial. Otras, los enemas, que también son en soluciones, como por ejemplo hace un momento les mencioné cuando vimos las acciones irritantes, mencioné los enemas. Un enema básicamente es poner un medicamento, diluirlo en cierta cantidad de agua e introducirlo vía rectal para provocar la reacción de la defecación y por ende la limpieza del colon. Y por último, pues las soluciones intravenosas. Recuerden que había estas soluciones intravenosas, pues las utilizamos a veces como vehículo para pasar a otras sustancias, otros medicamentos o combinaciones de medicamentos. Recuerden que de disoluciones teníamos 3 tipos de disoluciones: las hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Todo esto en función de cuánto soluto hay en el solvente. Entonces, isotónicas, hay un equilibrio entre el soluto y el solvente. Hipertónicas, hay más soluto que solvente, e hipotónicas, hay más solvente que soluto. Luego, después de pasar de estas soluciones, vamos con los jarabes. Los jarabes va a ser un preparado también líquido, va a ser más denso que el agua, obviamente. Este va a estar constituido por una solución acuosa que tiene cierta concentración de azúcar y contiene a su vez sustancias medicamentosas. Es típico encontrar jarabes, o que los jarabes se utilizan para tratamientos en pacientes pediátricos, ¿sí? O sea, los jarabes para la tos en los niños, antibióticos, de todo tipo, encontramos analgésicos, y todos vienen con grandes cantidades de azúcar, vienen endulzados, inclusive a veces con algún saborizante artificial que facilite que pues el paciente acepte y se tome el medicamento que se está indicando. Luego, dentro de la misma categoría de los líquidos tenemos a las suspensiones. Es un preparado líquido de aspecto, podemos decir que turbio, es hasta más espeso que el jarabe, podríamos decir, o inclusive lechoso, que se constituye por 2 cosas. Es un sólido que se va a diluir en ese líquido acuoso, ¿sí? O a veces no es completamente diluible, es como una especie de emulsión. Una emulsión es cuando combinamos 2 sustancias que no son diluibles una en otra, como por ejemplo, cuando mezclas agua con aceite no se combinan, no se mezclan, se emulsionan. Si ponemos en un frasco agua y aceite y los movemos mucho, pues se van a ver pequeñas partículas de aceite en el agua, más sin embargo, nunca se revolvió realmente, nunca se integró el aceite en el agua. Algo típico de este asunto sería, por ejemplo, la emulsión de Scott, el aceite de hígado de pescado, ¿sí? Que trae varios componentes entre ellos. Entonces podemos considerarlo como una suspensión. También podemos considerar como suspensión algunos tipos de antibióticos que vienen en polvo y luego deben de reconstituirse con la mezcla con agua. Bueno, jóvenes, por el momento hasta aquí terminaríamos con este segmento de la clase. Mañana continuaremos viendo los demás tipos de sustancias, pasaremos a los sólidos y a otros, y pues empezaremos a ver también las vías de administración. Probablemente tengamos que regresarnos un poco a lo que era la farmacodinámica y la farmacocinética, ya que estos 2 conceptos los vamos a utilizar a lo largo de todo el semestre con todos los medicamentos, porque todos los medicamentos que vamos a analizar a lo largo del curso tienen farmacodinámica y farmacocinética. Todos pasan por lo mismo, tienen un efecto en el organismo y luego el organismo les hace algo a ellos, ¿sí? Los procesa de alguna manera. Entonces, sin más por el momento, esto sería todo. Les encargo que lleven a cabo la pequeña tarea que les encargué a medio video, ¿sí?
Entonces espero en sus comentarios que me pongan ahí las respuestas a lo que les acabo de pedir. Entonces, sin más por el momento, nos vemos y que se encuentren bien.